Desde que se declaró el conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, no habíamos vivido masacre alguna dentro de ninguna de las cárceles. Sin embargo, el gobierno manifiesta que está siendo objeto de continuos ataques y sabotajes y que parte de esta estrategia para debilitar la imagen del gobierno consiste en el hecho de los múltiples incendios en la zona del Cajas, en Quito y en otros lugares del país, a más de este estallido que consistió la masacre de la penitenciaría litoral, más las marchas de los indígenas y del FUTO. Todo esto lleva como un elemento fundamental el si existe o no una estrategia para poder determinar si era previsible o no estas situaciones, lo que se denomina inteligencia. Y para tratar este tema, que tiene que ver definitivamente con la seguridad, qué mejor que el coronel Edison Romo para analizar este tema. Bienvenido, coronel. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Qué gusto, qué placer estar en su medio de comunicación. Pues un saludo cordial a las personas que siguen esta entrevista. Y sí, lo que usted manifiesta es un escenario preocupante que lógicamente a medida que lo vamos a ir desarrollando, pues vamos viendo si ha habido opciones de solución, ha habido evidencias de haber sido provocado o tendencias políticas o tendencias ideológicas o tendencias de desestabilizar. En realidad, coronel, llama la atención el hecho de que en estos últimos momentos en que estamos justamente en un periodo preelectoral y que todo el mundo apunta a debilitar la imagen del presidente de la República, resulta extraño, por decirlo de alguna manera, este estallido de incendios, por un lado, no llama la atención la protesta social en las calles, pero sí llama la atención el hecho de la masacre en la penitenciaría litoral, más aún cuando dentro del círculo periférico a la penitenciaría están las Fuerzas Armadas. ¿Cómo entraron las armas? ¿Se está realizando o no un programa de inteligencia o estudio de inteligencia para evitar la infiltración de elementos con armas y con todos estos dispositivos? ¿Qué pasó? Bueno, doctor, su escenario o su cuenta de lo que está pasando en el país es concreta, lastimosamente. Pero sí, si uno dice incendios en Quito, incendios en Loja, incendios en Cuenca y otras ciudades, y claro, uno podría pensar y decir que de pronto sí, pueden ser atentados, pueden ser sabotajes, pueden ser daños y, digamos, incendios provocados, ¿no es cierto? Más aún cuando hay evidencias, más aún cuando hay evidencias de gente detenida que ha manifestado que sí lo hizo y más aún que indican la tendencia política de la que proviene, ¿no es cierto? De RC5. Entonces, eso genera un malestar. Eso genera un malestar y claro, como estamos iniciando una campaña política, la gente va a pensar que sí, tienen esas ideas para crear más caos, crear más problemas en la población, crear más incertidumbre en el ambiente de la población, a sabiendas de que si bien es cierto, no tenemos la energía eléctrica todo el tiempo, y esto genera un poco de inconformidad, genera un poco de incertidumbre. Si bien es cierto, se sabe que no es la culpa del presidente o de una manera total, pero la gente, pues, al que le tiene que echar la culpa es al que está en este momento ahora. Eso por un lado. Cuando nosotros hablamos, doctor, sobre la situación de las cárceles, a mí me parece que, si bien es cierto, el gobierno está haciendo o tratando de hacer lo mejor que puede, porque el momento que declara el conflicto armado interno, prácticamente la somete a Fuerzas Armadas a que ingresen al conflicto y le ayuden a la policía a luchar contra este flagelo de la inseguridad. Yo creo que si las cárceles estuvieran al mando
de cadenas delictivas, de cadenas narcotraficantes, de cadenas de organizaciones delictivas durante muchos años, resulta difícil erradicar toda, toda esa rama, toda esa mafia y todo ese engranaje que estaban al mando de las cárceles, porque si bien es cierto, a más de tener el mando de las cárceles, no por tener ni por no ejercer control, sino que el negocio que significa manejar una cárcel, porque adentro les cobran por todo y para todo. Entonces a mí me parece que de una u otra manera, no se ha logrado el control total, no se ha logrado el control total, y si bien es cierto, las Fuerzas Armadas y con la policía están haciendo su mejor esfuerzo, claro, pero como yo digo, son muchos años. Y entonces aquí lo que yo veo es que hay mucha gente infiltrada, hay mucha gente que sigue trabajando para estas organizaciones y hay mucha gente que si bien es cierto trabaja para el gobierno, también debe estar trabajando para estas organizaciones. Coronel, he estado analizando varios modelos de sistemas carcelarios. Por ejemplo, el sistema carcelario japonés, el sistema carcelario de Singapur. Ambos tienen como factor común el hecho de que los reos, más allá de que tienen una especie de régimen militar, ambos están además trabajando, produciendo para su propia alimentación. El Estado los obliga a trabajar casi 12 horas para generar recursos que, si bien es cierto, no son de gran monto, pero por lo menos los tienen ocupados y dicen ellos que de una u otra manera están contribuyendo para la reinserción de estas personas y tampoco les dan oportunidad para que puedan armar estas especies de revueltas dentro de la cárcel. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar ese sistema? Y no me voy al sistema chino, porque el sistema chino empezó con fábricas para diversos implementos, máscaras de Halloween, ropa para mujeres, flores de plástico, sin paga, 17 horas de trabajo, un tema esclavizante. Pero al fin y al cabo, digamos que todos con un régimen fuerte, disciplinado, con un sistema casi policial, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué nosotros no podemos? Doctor, yo creo que lo que usted menciona es una buena reflexión. Y si bien es cierto, el presidente ahora quiere sacar del grupo de privilegio a los que están detenidos para que justamente paguen sus alimentos, para que justamente trabajen para poder estar detenidos ahí, es lo mejor, es la mejor opción. Porque claro, imagínese usted, doctor, si a una persona lo detienen, él puede hacerse detener a propósito, tiene comida y alojamiento, amén de lo que sea o de lo que se diga. Más aún, hay gente que tiene un montón de amenazas y problemas afuera por las diferentes causas delictivas que ha hecho o comete, va a la cárcel y está más seguro. Entonces, ese tipo de actividades, en vez de ayudar al país, lo que hacen es perjudicar, porque el delincuente se siente seguro en la cárcel, pero además de ello tiene la capacidad, la facilidad, diría yo, de seguir planificando y realizando actividades ilícitas. La mejor opción, como usted manifiesta, doctor, hay un montón de modelos de cárceles y la mejor opción es dar el trato a la persona del trato que se merece. Es decir, si yo soy una persona libre en el país, pero no tengo comida y no tengo dormida, ¿por qué a un reo, por qué a un delincuente que acaba de cometer una tremenda infracción, matar, asesinar, violar o cosas, le damos comida y vivienda? Es algo, algo paradójico, algo absurdo, porque por eso digo, hay mucha gente en la calle que a lo mejor no tiene para comer y tienen que arreglárselas para comer y en cambio el reo que después de que mata va a lo seguro y tiene este tipo digamos, de beneficio. Entonces yo creo que hay muchos modelos en el mundo, hay muchos modelos. El tema de los derechos humanos que comienzan a ingresar en este tema y comienzan a defender a este grupo que es minoritario, entonces ahí es cuando el tema de la acción jurídica de nuestro país, la Asamblea, debe entender que ellos están para legislar y crear leyes, pero ¿a favor de quién? A favor de la mayoría. Y la mayoría somos
las personas que no delinquimos, pero no a favor de la minoría. Ah, no, derechos tenemos todos. Yo no digo que no, pero en cambio, ponerse a pensar, doctor, ¿cómo es posible que un anciano afuera no tenga qué comer ni dónde dormir? ¿Y cómo es posible que el tipo que mató, violó, asesinó, cualquier actividad, tenga las tres comidas y dormida? Partamos de ese punto. Segundo, la mejor opción en nuestro país, la mejor opción es de que las cárceles tienen que ser modernizadas, tienen que ser diferentes. Ya las cárceles que tenemos nosotros son de años y con modelos antiguos. Las cárceles hoy en la actualidad, la mejor opción es el tema de la vigilancia con inteligencia artificial. La inteligencia artificial le va a usted a proporcionar toda la información del comportamiento, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que vende, de lo que compra en la cárcel. Y entonces, claro, ahí usted tomará decisiones con respecto al tema cognitivo de esta persona y lo alejará o lo sancionarán y todo. Pero en cambio acá seguimos al antiguo. Es decir, el guardia que cuida al delincuente es una persona que no tiene la capacitación adecuada, que no tiene el perfil adecuado y más aún son susceptibles de corrupción y contaminación. Y por eso es que, ¿cómo puede ingresar una pistola? ¿Cómo puede ingresar munición? ¿Cómo puede ingresar teléfonos celulares? ¿Cómo pueden ingresar un montón de cosas a la cárcel? Si no es por qué, porque la corrupción existe ahora en todos los cercos, es decir, en el cerco militar, en el cerco policial y en el cerco de los guardias, y a la final de cuentas el dinero va sometiendo a estos órganos de control. El momento que usted pone inteligencia artificial, una buena tecnología, pero si no hace una selección adecuada, es decir, las pruebas cognitivas son tan importantes como la tecnología. Si pone la mejor tecnología y sigue poniendo a gente que es susceptible de corrupción por 50, 100, 20 o $200, lo que tenga que sea, no sirve de nada. Y es lo que está pasando ahora, doctor. Coronel, Lee Kuan Yew, que es el padre de Singapur, toma a Singapur hace 60 años atrás en un caos absoluto, drogas, corrupción, etcétera. Y él tomó las siguientes medidas, y usted que estaba hablando del gran problema que se genera con los derechos humanos. Primero, Lee Kuan Yew, cuando le reclaman sobre el tema de los derechos humanos, dice los derechos humanos son para los humanos y no son humanos aquellos que matan, violan, asesinan, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, cuando refunda el Estado de Singapur, genera una oficina de investigación que inclusive podía investigarlo a él, jueces, policía, militares y a los mismos gobernantes. Instauró la pena de muerte. Se cambió este principio de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, en Singapur el principio era de culpabilidad y tenía que demostrarse que era inocente. Aumentó los salarios para los servidores públicos al punto de que ellos ganan más o menos $1 millón al año, o sea, sumada toda su remuneración alcanzan más o menos una suma de $1 millón. Y eliminó la burocracia porque la burocracia para él era parte del germen de la corrupción. Con todos estos antecedentes y teniendo también claras las declaraciones del presidente Nayib Bukele, viniendo un poco más hacia nuestra época y a Latinoamérica, en que también decía de que los derechos humanos son para los humanos y no para quienes no se han comportado de manera humana, y que, como usted bien dice, cuando el pueblo se muere de hambre, ¿por qué voy a alimentar a estos que han lesionado al pueblo? Eh, Todo esto lleva a una labor de inteligencia, en el sentido de investigación, de estar siempre atentos para que poder anticipar supuestos hechos que pudieran ir en contra de la sociedad. En el Ecuador tenemos algún equipo de inteligencia, sabemos que el correísmo lo desmontó, pero se ha reorganizado o no, o seguimos sin este elemento fundamental en todo Estado. Mire, doctor, yo creo que definitivamente lo que usted manifiesta es muy cierto y muy real. Cuando uno habla de una operación de seguridad, cuando uno habla de una operación de control o una operación de enfrentar a delincuencia y todo,
Si usted no tiene la información y que nosotros la llamamos el proceso de esto, inteligencia, usted no va a poder sostener el enfrentamiento, no va a poder tener control y no va a poder dar seguridad. Porque mire, doctor, hagamos un ejemplo. Cuando muere el señor Fernando Villavicencio, si el equipo que le daba protección tenía un buen equipo de inteligencia, porque nosotros tenemos que dar seguridad preventiva, doctor. Cuando usted saque el arma para proteger a alguien, ya es tarde y falló. No sirve, no sirve. Usted tiene que evitar que se encuentre el delincuente, el arma y la persona protegida. Eso es seguridad, pero eso se logra con inteligencia. O sea, usted se adelanta a los hechos. Aquí en la seguridad tenemos el tema de previsión, predicción y prevención. Si usted no hace esas tres cosas, estos tres procesos en seguridad, no podemos dar una seguridad netamente preventiva. Pero claro, para eso necesitamos inteligencia artificial, inteligencia humana y tecnología de punta. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país pasa que la inteligencia no ha sido, ni fue, digamos, una preocupación del Estado, una preocupación incluso de Fuerzas Armadas y una preocupación de policía. Porque claro, la inteligencia le veían como que sí, claro, se necesita, pero hoy se dan cuenta realmente que si usted no dispone de una inteligencia, mire lo que hace Israel, esa capacidad que tiene de obtener información y de realizar operaciones especiales porque tiene y sabe lo que van a hacer con anticipación de, qué sé yo, un tiempo que le permite a usted planificar y que incluso se les vuelven contra ellos mismos las operaciones que están haciendo. Eso es inteligencia. Si en nuestro país la hiciéramos como se debe, si en nuestro país pusiéramos a la gente que sabe de esto realmente y que no está puesto por amistad, compadrazgo, lo que sea, porque todavía eso es malo, todavía sigue pasando. No veo yo, doctor, y si alguien me puede contradecir y me puede demostrar que estoy equivocado, excelente, pero yo no veo ningún equipamiento ideal para luchar contra las organizaciones en este país, mientras ellas adquieren tecnología de punta en Fuerzas Armadas, yo no veo, en policía no sé, no tampoco creo, porque se nota cuando hacen las operaciones, ellos van y llegan a lugares incluso no dan los golpes adecuados, no dan los golpes concretos, y eso es porque no hay la inteligencia, no la hay. La corrupción y la contaminación en el país son tan grandes que nos dan la idea de lo que tenemos en nuestro país, la cantidad de lavado, la cantidad de organizaciones delictivas, la cantidad de terroristas, narcoterroristas. Y claro, esta corrupción y contaminación son las culpables de que haya narcotráfico en nuestro país. Es así que para que ingrese droga por la frontera de Colombia, existe corrupción y contaminación. No hay duda, no hay duda. Porque si nosotros tenemos un área en nuestra frontera bien protegida, bien segura y con controles que no permitamos que ingrese ningún tipo de estos alcaloides o esto, no hubiera el narcotráfico. Pero como yo digo, el narcotráfico llega basado en el apoyo de personas, de las instituciones, de todas las instituciones que ellos necesiten. Es decir, necesitan gente de seguridad, reclutarán en principio siempre a policía, después a militares, necesitan gente en el campo jurídico, reclutarán a jueces, reclutarán a abogados, necesitan lavar dinero, reclutarán a gente de los bancos, necesitan invertir y así. Entonces, yo por eso digo, el presidente, el momento que tome la decisión de luchar realmente contra la corrupción y la contaminación, la inseguridad bajará solita. Coronel, recientemente se está aperturando el megapuerto de Chancay en Perú, donde la China, el gobierno chino, ha invertido eh, ingentes cantidades de dinero, más allá del tema de tecnología. La otra parte la ha puesto Costco, que es una de las líneas más grandes, navieras más grandes y que es de propiedad china, eh, con todas las seguridades y toda la tecnología. Teniendo en cuenta que no tenemos los recursos necesarios para el tema tecnológico, a más del tema de las bases militares extranjeras,
¿no sería mejor copiar lo que hizo Colombia en los años 80, en que los Estados Unidos le proporcionó ayuda tecnológica, satelital, etcétera, que permitió el combate a los cárteles de la droga y terminó con la captura y muerte, mejor dicho, la muerte de Pablo Escobar? Doctor, yo creo que definitivamente eran otras épocas y otros momentos, ¿no es cierto? En esos momentos, cuando Pablo Escobar dominaba este tema y no había tanta tecnología, no se les podía realizar un seguimiento en embarcaciones, en aviones y todo. Hoy en la actualidad todo es dable. Cuando usted manifiesta de la prácticamente inauguración del nuevo puerto, donde China invierte más de casi 2.000 millones de dólares, un puerto sumamente grande, de grande encalado y grandes embarcaciones con gran tecnología, de pronto, como se convierte en un puerto más seguro, más controlado, más efectivo, podría generar que la droga que sale por Perú comenzaría a salir por Ecuador. Y yo digo que sí, puede ser, es dable, porque el narcotraficante, el delincuente busca estar en estados débiles, en estados que sean inseguros. Y entonces, claro, Ecuador se vuelve una parte entre Ecuador, entre Colombia y Perú, el estado más débil, el estado que no tiene mayor control, tiene menor control. Pero aquí, como yo le decía, doctor, aquí hay un tema que hay que analizarlo. Hay que analizarlo desde el punto de vista que la contaminación de carga puede ser en la bodega donde se acumula toda la carga para enviar, puede ser en el transporte desde la bodega hasta el puerto, o puede ser en el puerto, o puede ser en alta mar. Ecuador lo que tiene que hacer, como en otros países, es generar grandes multas a las personas que sean responsables de la contaminación en la cadena del proceso de carga. Es decir, usted tiene su bodega donde almacena, pero si originó la carga y, digamos, la contaminación ahí, tiene que sancionar fuertemente, ¿no? Y quitarles el permiso para operar. Pero aquí son muy débiles las sanciones, doctor. Entonces, cada quien sigue haciendo lo que puede y gana mucho más dinero permitiendo hacer ¿cómo se llama? Las contaminaciones. Ahora mismo, doctor, permítame decirle algo. Nosotros, con el sistema de seguridad con visión multidominio, las normas BAS que tienen que ver con la carga y la ruta y todo, nosotros estamos proponiendo un sistema de seguridad con visión multidominio como un tipo ISO, es decir, algo diferente. Usted hace un checklist para ver si realmente la carga se contaminó, dónde y cómo. El problema, insisto yo, es que la mayoría de nuestra gente eh, vive, quiere vivir a lo tradicional y a lo que fue y a lo que sigue siendo. Coronel, para no alejarnos del tema de análisis principal, que fue el tema de la inseguridad y de la existencia o inexistencia de inteligencia por parte del Estado, ¿cómo nosotros podríamos prever el hecho de que a futuro estamos más o menos en unos 2 o 3 meses de un proceso preelectoral? ¿Cómo poder nosotros prever, el Estado prever, el que no se vaya a dar un estallido en las calles como el que se dio en el 2019 o en el 2021, en el que se incendió Quito, vinieron extranjeros preparados en guerrilla urbana, y veíamos esta especie de morteros que ellos fabricaban y escudos que fabricaban ellos mismos para atacar a la policía y tal? ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos evitar el hecho de que se produzca otro estallido carcelario? ¿Cómo podemos evitar el hecho de que sigan habiendo estos incendios provocados? ¿Cómo podemos evitar que ahora que vienen estas 20 turbinas para poder generar la energía eléctrica, no los vayan a boicotear como hicieron, por ejemplo, con el radar que se puso en Montecristi, que no duró ni 24 horas? ¿Cómo poder anticiparnos? Usted hablaba de Israel y la Mossad, que realmente es lo mejor que hay en el mundo en el tema investigativo, en el tema espionaje. ¿Cómo poder aprender de esto? Más aún, yo recuerdo que el expresidente Guillermo Lasso firmó un acuerdo
de cooperación con Israel. ¿Por qué no aprovechar ese acuerdo? ¿O es que dentro de ese acuerdo no está el tema de inteligencia? Doctor, bueno, yo creo que definitivamente aquí hay varios puntos y realmente usted topa un punto interesante, muy interesante en el escenario de seguridad del país. Partamos de algo. Bueno, al momento Israel está en guerra y ahorita yo creo que imposible nos puede dar la atención que queramos. Primero. Segundo, si bien es cierto, doctor, la tecnología es amigo y enemigo. Es amigo del que tiene la tecnología y enemigo del que no la tiene. Si nosotros contáramos con una tecnología incluso de inteligencia artificial, que son cámaras, imaginémonos que ponemos cámaras en las cárceles. La inteligencia artificial de estas cámaras hace y monitorea a cada uno de los, digamos, de los que están en la cárcel a una cantidad de distancia con identificación facial, con inputs de comportamientos, incluso cómo se repiten, cómo llegan, cómo rondan y todo. Es decir, hay otro software que permite, digamos, en una marcha, doctor, en la marcha que hace ISA. Este tipo de software, este tipo de inteligencia artificial lo que hace es detectar a las personas, identificar a las personas, ver los comportamientos, ver qué llevan, qué hacen. Entonces usted puede controlar de una manera mucho más sencilla. No a la antigua, de poniendo agentes infiltrados y todo. La tecnología hoy en la actualidad, como le digo, es un aliado para el que la tiene y es un enemigo para el que no la tiene. Entonces, si el gobierno realmente se preocupa de esto y quiere mantener un control, mantener la paz, anteponerse, por eso es que yo repito siempre, doctor, la seguridad es preventiva. Cuando una persona saque el arma ya es tarde, por más que diga, por más que sea buen tirador, ya es tarde, ya es tarde. Por eso es que nosotros tenemos que adelantarnos. ¿Y qué es la seguridad preventiva, previsiva y predictiva? Preventiva es realizar eventos para evitar que se produzca un evento. Predictiva es justamente predecir lo que va a pasar, pero basado en inteligencia artificial para adelantarnos. Y la predictiva justamente hacer cambios propios para que no se dé. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno, doctor? El gobierno tiene que ponerle el énfasis muy necesario en lo que es la inteligencia. Capacitar, entrenar, dotarlos de tecnología, como yo digo. En la actualidad hay una tecnología que usted puede saber y controlar todo. Por ejemplo, doctor, si a usted en su carro lo están siguiendo, alguien para robarle y todo, y nosotros le instalamos en su vehículo una tecnología que ese carro con un poco de Big Data le va a decir, le va siguiendo ya por 10 cuadras, 5 cuadras, 3 cuadras, una moto de placas PX y Z que pertenece a Pedro Picapiedra, que es delincuente. Usted tomará medidas para reaccionar, ya no pasa. Y así uno puede hacer muchas cosas, doctor. Las cárceles se las puede controlar con inteligencia humana, inteligencia artificial. Las organizaciones, no necesariamente vamos a minimizarlas, no, solamente saber lo que van a hacer. Porque usted, una manera de combatir es adelantándose a saber lo que ellos quieren hacer para que usted pueda minimizar y o neutralizar. Coronel, vamos a dar paso a quienes hacen posible este programa, nuestros auspiciantes, y volvemos de inmediato. Elige Sisken, cuidado completo para ti y tu familia. Planes con cobertura médica desde $20,000 en Ecuador. Cotiza ahora. Bien, coronel, ¿qué podemos nosotros esperar para estos 3 meses? ¿Qué debemos hacer? Porque, mire usted, cuando se quiere generar terror, temor en la ciudadanía y debilitar la credibilidad de un gobierno, no solamente que se dan este tema de los estallidos en las prisiones, no solamente que se dan este tema de los atentados con incendios forestales alrededor de las ciudades o de los pueblos de desarrollo, eh, tampoco es que solamente vamos a ver levantamientos en las calles o calentamientos en las calles, sino que la mayoría de los delitos, la estafa, el secuestro, etcétera, como que se agudizan para que justamente la ciudadanía tenga esta percepción de que está indefensa, de que no se hace nada y que definitivamente hay que cambiar de gobernante o ver qué otra opción puede haber. En estos 3 meses que con toda seguridad
podríamos estar enfrentando esta situación, ¿cuál sería la recomendación suya? Doctor, yo creo que la ciudadanía y la población en la actualidad somos un poco más inteligentes, somos un poco más ilustrados. Hay porcentaje de personas que son débiles de pensamiento, débiles de cerebro y que de eso se aprovechan grupos políticos para seguirlos conquistando, seguirlos con un lenguaje de persuasión dulce, apetitivo, de que les ofrecen. Entonces, claro, siguen cayendo. ¿Cuál es el tema aquí, doctor? Yo a veces digo que la policía, cuando va a utilizar como 1.600 policías, 1.600 chalecos, 1.600 armas, como ni sé cuántos carros para dar seguridad a los binomios presidenciales. ¿Por qué no analizar, doctor? ¿Por qué no analizar primero, por doctrina, por estadísticas, los atentados terroristas, los atentados contra candidatos presidenciales en el mundo se dan y se han dado cuando usted como candidato representa una amenaza para cierto grupo de la población, usted representa una amenaza para la población, usted representa una amenaza para los estudiantes, para los políticos, para los militares, para los policías. Bueno, cuando uno analiza a los políticos, los candidatos de nuestro país, realmente casi todos son gente como que no llega más allá del común, del normal, porque no ha habido una presentación de una campaña, de un plan que al Ecuador lo cambia, que va a luchar, no hay nada. Y ninguno no representa ningún peligro ni amenaza. A lo mejor los grupos terroristas, los grupos delincuenciales, van a analizar ellos y decir, este sí, este no, o lo apoyamos a este más bien para que nos haga esto. Ahí es peligroso, doctor. Ahí es peligroso. ¿Por qué es peligroso ahí? Porque, por ejemplo, los grupos terroristas, los grupos de narcos, dicen apoyemos al candidato, perdón, Y. Con él podemos llegar y asegurarnos que nadie nos moleste en nuestro trabajo, en la frontera, en los aviones, en el mar. Puede darse. Un poco lo Entonces, que vimos con la Revolución Ciudadana, coronel. claro, puede darse, ¿no es cierto? Puede darse. Entonces, usted dice, ahí van a recibir apoyo estos políticos, económico y muchas actividades con el fin de obtener y o ganar la elección. Eso es más peligroso, eso es más peligroso de lo que puede crecer o pasar. Porque mire, doctor, hagamos de cuenta que la tendencia política aquí en el país socialista quiere ganar las elecciones y quiere ganar desprestigiando a un gobierno, quiere ganar generando caos, generando miedo, generando temor, incertidumbre. Claro que puede haber un montón de atentados, sí, pero no van a lograr el objetivo que ellos quieren, porque como digo, la población ya ha despertado, ya ve más allá. La tecnología es diferente y si el gobierno sabe manejar con claridad el tema de la información e inteligencia en redes sociales, ojo, en redes sociales, no va a pasar. Hoy en la actualidad hay tecnología que a usted le permiten realizar un monitoreo de las redes sociales de tanta desinformación que hay, que es lo más peligroso que existe en el país. Entonces el gobierno puede hacer eso. Yo realmente no creo que vaya a haber una cantidad de muertos y todo, porque realmente el tiempo que les queda no les genera eso y a la población no les convence ya mucho esto, porque la inteligencia de la gente se ha dado cuenta que estamos en guerra, estamos en conflicto armado interno y que si estamos en guerra, en conflicto armado interno, va a haber muertes, va a haber, tiene que haber. ¿No es cierto? Lo que sí hay que irse es por la ruta correcta. Y el presidente sigue y tiene que explicar lo que es el conflicto armado interno. Estamos en lucha de narcos, estamos en lucha contra terroristas que van a enfrentamientos y muertos. Sí, que haya un estallido de una bomba es un acto terrorista. Al rato que lo vean, tendrán que neutralizarlo y o capturarlo. Entonces, se va a dar. Pero yo me preocuparía más, como le digo, doctor, de la presencia de los carteles y grandes organizaciones en nuestro país y de que a quienes ellos están seleccionando para apoyar. Eso es más peligroso que lo otro. Y es entonces ahí donde debería funcionar la inteligencia, coronel,
porque hemos visto en elecciones pasadas, remontémonos a la primera elección de Rafael Correa, en la que en la computadora el Mono hoy decía que habían entregado $250.000 para la campaña y que después iban a entregar más. En la de Reyes se decía que en total se habían entregado cerca de $400.000 entre los 250 que hablaba el Mono hoy en un primer momento y luego los que habían aportado también la FARC para la campaña de Correa. Hemos visto cómo también en ciertos candidatos y posteriormente ya en funciones alcaldes han sido también apoyados por narcotraficantes, no solamente en Manabí, en Esmeraldas, etcétera. Entonces ahí es donde debería de operar, coronel, el tema de la inteligencia para evitar justamente esta infiltración y además esta, ¿cómo se podría decir? Este afianzamiento dentro del sector público de estas organizaciones. Recordemos que hace poco se descubrió que en Durán, parte de los funcionarios del Cabildo de Durán e inclusive de los bomberos de Durán eran miembros de estas bandas delictivas. Entonces, hacia allá debería de apuntar el tema de la inteligencia gubernamental. Mire, doctor, como yo le manifesté hace un momento, las organizaciones de narcotráfico llegan a un país para quedarse. Y para quedarse, ellos tienen que utilizar a personas de todas las instituciones que necesiten. Y para quedarse necesitan todas las instituciones. Es decir, ¿qué porcentaje de contaminación y corrupción existe en las entidades del gobierno en el país y del Estado aquí en la actualidad? Eso es preocupante. Ese porcentaje, si no logramos, perdón, minimizarlo, bajarlo, nos vamos a complicar más. Nos vamos a complicar más. Entonces, claro, si nuestra inteligencia no la direccionamos adecuadamente para identificar que las amenazas que tenemos en la actualidad son grandes, fuertes, y no logramos reducir o minimizar esta amenaza a través de la reducción de la contaminación y corrupción, no vamos a lograr, no vamos a llegar a nada. Entonces, eh, trabajo de inteligencia hay mucho, muchísimo, doctor, muchísimo. Lo que necesitamos es la voluntad y decisión política y gubernamental. ¿Por qué digo política y gubernamental? Gubernamental que el gobierno tiene que tener esa decisión y política que los entes del Estado, como asamblea, cortes, apoyen. Aquí no es lucha del gobierno, porque está Noboa. No, 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 no. La lucha es de todo el Estado y todos los entes de gobierno para que nos den la tranquilidad y la seguridad del país. Yo necesito seguridad. Usted necesita seguridad. Yo necesito una policía limpia, pura y profesional. No la que tenemos ahora. Tenemos que luchar para mejorar y que esa policía sea la mejor de América, por ejemplo. Pura, pucha, que no haya actos de corrupción. Fuerzas Armadas, que no las contaminemos. Son la base, son fuertes, son lo que nos mantiene. En el campo jurídico, fiscales, jueces, ¿cómo no tener una justicia limpia, pura, independiente, que usted confíe que mañana la sanción que va a haber para tal persona se va a dar? Pero no lo que sigue pasando. Doctor, el tema de la presencia de organizaciones narcoterroristas en un país es la peor, eh, eh, qué sé yo, peste, el peor problema que podemos tener. Y si usted, como gobernante, no lo enfrenta de una manera inteligente, inteligente como persona, y con la inteligencia que se debe producir y obtener de los sistemas de inteligencia, es complicado. Y lógicamente una cosa más, doctor. Solos no podremos. El presidente tiene que abanderarse. Luchemos contra este flagelo. Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Costa Rica, todos los países. Caso contrario, solos. Es imposible. Mire, doctor, le voy a decir una cosa más. ¿Cómo podemos controlar el mar? No tenemos medios. Y al no tener medios y al sacarle los aviones que patrullaban, que monitoreaban las frecuencias de contrabando, de vuelos ilícitos, de transporte, ¿con qué monitoreamos? ¿Con qué patrullamos? Entonces el presidente tiene que seguir en el camino de contar con el apoyo internacional
instalando aquí, qué sé yo, flota de aviones, espías, flota de aviones para hacer guerra electrónica, interceptaciones, monitoreos o cosas así, porque yo le digo, somos un país pobre, no tenemos tecnología. Coronel, el tiempo siempre es enemigo en la televisión. Quiero agradecerle por su intervención y sus ideas claras. Quiero también agradecer a los 92 grupos que nos replican, que nos dan un alcance tentativo de 2 millones de personas en los 3 continentes, a las 40.000 personas que se conectan en cada uno de nuestros programas y dejar de una vez comprometido, dejarlo comprometido, coronel, para que en las próximas semanas, dependiendo de cómo vaya incrementándose la actividad política en el país, poder hacer una nueva evaluación del tema de seguridad e inteligencia dentro del Ecuador de cara a las futuras elecciones. Su mensaje final, coronel. Primero, con mucho gusto, doctor. Siempre será un placer realizar una evaluación y análisis del escenario que se vive y el escenario que está por generarse, que serían escenarios tendenciales. Lógicamente, en base a la información, en base a las actividades que vayan desarrollándose. El mensaje para mí es de que nosotros como ecuatorianos pensemos en algo. El Estado nunca nos podrá dar seguridad a todos. Nunca. Tenemos que tener y comenzar a generar una cultura de seguridad preventiva, no seguridad reactiva, porque seguridad reactiva está cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra organización, en nuestro barrio, nuestro trabajo, tenemos que comenzar a generar una cultura de seguridad. Y esa cultura de seguridad la generamos con qué? Leyendo, entendiendo la información real, no la desinformación. Y en base a eso necesitamos generar protocolos, normas que debemos comenzar a practicarlas en nuestros hogares y en nuestros trabajos, a fin de no ser parte de las estadísticas de la delincuencia en la actualidad. Muchísimas gracias, coronel. Y gracias a nuestra audiencia. Con Buenas gusto, noches. doctor. Siempre será un placer. Buenas noches.